a tener durante estos días y llegó el momento de hablar sobre la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, para esto preparamos una mesa lo más plural posible. Tenemos a los principales representantes sindicales. Bien, les voy a dar un adelanto. Tenemos a representantes de la CENTE, del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical y de Maestros por México. Dice una canción de Sabina, las cosas que me dices cuando callas. De último momento se nos ha bajado el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De último momento, de 10 minutos para acá. Entonces, no decir nada también nos dice algo. Entonces, bueno, quiero presentarles a Sotero. Del sindicato. El sindicato pues, que juega un papel fundamental en los procesos educativos. Y bueno, para comenzar justamente con esta ronda de análisis, comenzaremos contigo, después Sotero, después Ricardo, después Lev, con la primera pregunta que nos convoca a este análisis. Pues, ¿qué opinión les merece la situación actual de la democratización del CENTE? De una manera general, una visión muy general. Sotero, comenzamos contigo, por favor. Señalar el legado histórico de un personaje clave que cimentó las bases sociales y filosóficas de lo que hasta nuestros tiempos es el organismo rector de la enseñanza en el territorio nacional. Me refiero a José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública en la historia de nuestro país. También algunos no lo saben o no es muy conocido por su seudónimo de Maestro de la Juventud de América. En esta apertura, pues, quisiera también comentar y agradecer a los compañeros que comparten esta mesa de análisis. Y antes de ir a la pregunta, también en primer orden, comentarte que Maestros Comprometidos por México es una corriente político-sindical al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que emerge precisamente a la falta de una dirigencia que se preocupe por sus agremiados. Es decir, nosotros también como expresión política, decirte que somos una expresión plural y que emerge precisamente producto de la necesidad de contar con una auténtica representación sindical, ya que desafortunadamente los que actualmente se ostentan como dirigentes sindicales, pues carecen de legitimidad, y en ese orden de ideas es importante aclarar esta posición que nosotros como Maestros por México tenemos. Nuestra expresión política sindical fue construida
en el 2018 en la ciudad de Guadalajara tenemos presencia nacional, contamos con una estructura de carácter nacional encabezada por el maestro Tomás Vázquez Vigil, una coordinación regional y representaciones en cada uno de los estados de la República y también, por supuesto, en cada una de las secciones del país. Si tuviéramos que definir de manera estricta, en pocas palabras, la pregunta que nos haces en respecto a la opinión que merece la situación actual de la democratización del CENTE, categóricamente decirte que lamentablemente es nula la democracia. Son unas dirigencias que carecen de legitimidad. A más de 2 años de haberse aprobado la nueva ley laboral, desafortunadamente no ha habido la convocatoria para la renovación de las dirigencias sindicales. Decirte también que esta dirigencia que actualmente está representando al CENTE de manera ilegítima, presentaron un reglamento tramposo, un reglamento amañado, en donde ellos pretenden ser juez y parte. Es decir, ellos organizan, ellos califican, ellos quieren tener toda la organización de las elecciones para la renovación de las dirigencias sindicales y por supuesto que Maestros Comprometidos por México no aceptamos esas condiciones de ir a una elección en esas condiciones. Maestros por México hemos manifestado públicamente y tenemos 3 principales líneas de acción. La primera línea de acción de Maestros Comprometidos por México tiene que ver con la defensa de la educación, particularmente con la educación pública. Todo lo que tiene que ver con el aspecto filosófico y el tercero constitucional es la postura y el posicionamiento que Maestros Comprometidos por México lo hemos venido haciendo desde nuestra fundación. Una segunda línea de acción es en referencia a la reivindicación de los línea de acción de Maestros Comprometidos por México tiene que ver sin duda alguna con la democratización y la libertad sindical. Es decir, es urgente y no se puede postergar ya el rescate del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de quienes hoy sostentan que carecen de legitimidad. Tenemos también, por supuesto, nuestras demandas. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué expresamos? ¿Qué queremos? ¿Qué demandamos? Muy sencillo, que se cumpla con lo que establece la ley. Es decir, armonizar los estatutos y reglamentos para la renovación de las distintas dirigencias sindicales con lo que establece la nueva ley laboral aprobada en el 2019. No
es posible, como lo dije anteriormente, que a más de 2 años de haberse aprobado esta nueva ley, no haya elecciones para la renovación de la dirigencia sindical, tanto en las secciones como en el CEN del CENTE. Cierto es que la abrogación de la mala llamada reforma educativa del sexenio pasado eliminó parte de lo punitivo. Sin embargo, es necesario e importante decir que no se ha avanzado. No es suficiente. Y en lo sindical. Por solamente señalarte un ejercicio o un ejemplo de lo que sucede de la representación sindical en relación con los actos de corrupción que hay cotidianamente dentro de la organización sindical. En la mayoría de los estados, como tú sabes, como los que me están escuchando sabemos, fue creada una unidad de sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Desafortunadamente, en la mayoría de los estados de la República y en la mayoría de las secciones sindicales del país, el sindicato no tiene una posición que pueda defender los derechos y el bienestar de los trabajadores de la educación. ¿Qué sucede con esa asignación de plaza y con el proceso de asignación? Simplemente es violentado. No se cumple con los procesos de la asignación de plazas tal y como lo marca la nueva ley laboral. Y por supuesto esto tiene que ver con el tema de la UCICAM prácticamente en todo el país. En la mayoría de los casos, prácticamente los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. En conclusión, con esta primer pregunta que haces en la mesa, podría concluir diciéndote que triste y desafortunadamente no hay para elegir a nuestros representantes. Y eso es grave. Eso es grave porque violenta de manera flagrante lo que establece la ley. Por el momento sería cuánto te podría yo categóricamente decir, como te lo dije en un principio en la introducción, si tendría que decirlo en 2, 3 palabras, no tenemos la democratización en lo que es la democratización del CENTE. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado usted. Vamos ahora contigo, Ricardo Gordillo, del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical. Tu micrófono está apagado, Ricardo. Ricardo, tu micrófono está apagado. Creo que tenemos ahí problemitas con el micrófono de Ricardo. Bueno, ¿ya? Listo, te escuchamos perfectamente. No te muevas. Gracias. Decía que de antemano quiero saludar a todos mis compañeros, en particular al doctor Dunstein, a todos los que están aquí en aniversario de esta, de esta extraordinaria, de este trabajo que ustedes hacen a través de Nacional por la Transformación Sindical,
Ayer hicimos 2 actividades. El primero fue una parada cívica frente a la SEP, y lo queríamos hacer en Palacio Nacional, pero no han estado permitiendo concentraciones de maestros, y nos da mucho gusto haber concentrado cientos de compañeros provenientes de todo el país, y luego nos reunimos en algo que le llamamos la Segunda Asamblea Nacional Representativa, para seguir discutiendo el tema fundamental, la democracia en el CENTE. El tema que hoy nos ocupa en esta mesa es cómo estamos en términos de la democracia en el CENTE. Les puedo decir que estamos en el abandono total, en la intemperie de los trabajadores de la educación. Desde hace 5 o 6 años de que tenemos historia, el CENTE ha abandonado totalmente a los trabajadores de la educación. Hemos perdido conquistas, derechos, y estamos en una orfandad de representación frente a la autoridad nacional, con los secretarios de educación de las entidades federativas. No hay ninguna bilateralidad, no hay ningún trato de ningún tipo. Ya no le hacen caso al sindicato porque no representan a nadie. Lo que generalmente hacían era este tipo de triquiñuelas, de ponerse de acuerdo en plazas y en otro tipo de cosas. Ya ni eso. La verdad es que hasta ese tipo de influencias que se dieron en los últimos años, hasta eso se acabó. Ahora la autoridad es la única que tiene la responsabilidad de las relaciones laborales, y hay una relación que lo maneja a su antojo. No hay ninguna representación sindical de ningún tipo. Los compañeros están en el abandono total en las entidades federativas, y evidentemente si le damos un recorrido, veamos qué ocurrió con el salario, qué ocurrió con las prestaciones, qué ocurrió con las sumas, qué ocurrió con la salud de los compañeros que han estado padeciendo a lo largo de todo este tiempo con un COVID creciente, y en donde tenemos a miles de compañeros de todas las edades, fundamentalmente jubilados, que han muerto, en donde la representación sindical ha estado evidentemente en la ignorancia total. No tenemos una representación sindical que dé la cara, no hay una representación sindical que se ponga de tú a tú, que gestione cosas para los maestros, que levante la voz, por lo menos que tenga un poquito de dignidad. La representación sindical lo único que ha hecho es mandar guiños de tapete al gobierno federal. Así estuvieron con el PRI, así estuvieron con el PAN, así van a estar con Morena, y el que venga van a ponerse del color que sean. Y eso es lo que ya no puede esperar ni resistir el Magisterio Nacional. El CENTE es un sindicato que tradicionalmente ha tenido a lo largo de tantos años, una historia de lucha en donde hay expresiones de todo tipo, rica, por cierto, por la diversidad de la que ahí están, y evidentemente hay una inconformidad de norte a sur en el país, y lo expresan los distintos referentes democráticos que conviven en todo el Magisterio Nacional. Por eso saludo a mis compañeros de las otras expresiones que están aquí, que estamos luchando por lo mismo, y que evidentemente tenemos que empujar con todo para poder lograr la democracia en el CENTE. Y quiero terminar este primer punto, estimado Eric, en tu pregunta. Evidentemente, ¿qué es lo que estamos empujando? ¿Qué queremos todos? ¿Queremos democracia en el CENTE? Queremos empujar un nuevo sindicato de cara al futuro, en donde los jóvenes tengan un espacio, en donde haya un sindicato que dé la cara por los salarios, por las prestaciones, por la salud de los compañeros en el aula. Transparentando los recursos del producto de las cuotas sindicales, un sindicato preocupado por la educación de las niñas, los niños y los jóvenes de México, un sindicato que esté aliado de otros trabajadores, un sindicato
que promueva en un estatuto desde la base, que sea transparente, legible, que sea un estatuto producto de la expresión de los trabajadores de la educación y no de un pequeño grupo de interés, un reglamento que dé la cara y que sea también transparente. Y por supuesto queremos elecciones de un Comité Ejecutivo Nacional Democrático a través del voto secreto universal y directo. No queremos ya que la dirigencia esté en procesos selectivos haciendo el papel de juez y parte. Esto no es posible. Por lo tanto, lo que nosotros sí queremos es que efectivamente todos esos procesos se transparenten y que sean de manera directa y genuina. Solo como ellos quieren. Entonces, ante esas circunstancias, así estamos en este primer punto de tu pregunta. Muchísimas gracias, Ricardo. Y para cerrar esta primera ronda, tenemos a Lep. No te escuchamos, Lep. No, todavía no te escuchamos. No, creo, pareciera que tienes todo bien, ¿verdad? Pero no. Que desconecte los audífonos. A ver, ya, y aún no. Vaya. Mi buen Eric, lo que podemos poner como alternativa, así lo hicimos en la mañana, con una parte, si quieres conectarte vía telefónica con él y que él vía telefónica, Lep, si nos permites, que tengan el enlace vía telefónica, para no dejar silencios, y es muy importante también que él se exprese. Entonces, te vamos a agradecer muchísimo. Entonces, si me dan un segundito, le estoy marcando en este momento a Lep para que te podamos ver aquí en la pantalla y por teléfono podemos escuchar. A ver. Okay. Pueden escucharlo, ¿verdad? Ustedes a Lep. Sí, se vicia un poco también, Eric. Si gustas, ponlo cerca en la bocina de la computadora para que el eco del ambiente. A ver, ahora sí que hable el doctor. Creo que sí, tal vez se puede entrar y salir. Y mientras comenzamos con la segunda ronda de preguntas para que podamos avanzar. Y a ver, ojalá si ahorita le puede resolver esto. Bueno, regresamos contigo, Sotero, pues para platicar sobre cuál es el papel que está jugando y debería de jugar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para cumplir y hacer cumplir la reforma laboral, las modificaciones a la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Una alarma de antivirus. Sí, muchas gracias. Quisiera, antes de entrar en esta segunda pregunta, recapitular un poco en lo que tiene que ver con la primera participación, no dejar pasar lo siguiente. En días pasados, de manera, pues ya no sé si llamarla cínica, por parte de quien se ostenta hoy como dirigente nacional del CENTE, el señor Alfonso Cepeda Salas, hizo una declaración desafortunada en la que manifestaba que los maestros tenían que desquitar el sueldo de su trabajo. Esto da cuenta de que este personaje simple y sencillamente no tiene idea de lo que sucede en las aulas. No tiene idea del trabajo que hacen los maestros. No es posible que un dirigente haga este tipo de declaraciones cuando los maestros
en su totalidad, en esta época de pandemia, convirtieron sus casas en escuelas y el trabajo académico, pedagógico, se duplicó. Tengo la de intendencia, sabemos lo que es barrer un salón y plazas administrativas. Tuve la oportunidad de trabajar como docente frente a grupo. He pasado por la subdirección, por la dirección de una secundaria y actualmente me desempeño como supervisor escolar, producto de una plaza ganada a través de mis esfuerzos. Pero sí es importante recalcar que no es posible que el pseudo dirigente del CEN, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, haga este tipo de declaraciones. En este abandono que existe por parte de la dirigencia, se han perdido logros históricos. Es decir, vamos en retroceso. No existe una dirigencia. Lo único que hacen es ir a las escuelas a coaccionar, a amenazar. También se anunció por parte de Cepeda Salas que había hecho una consulta para el regreso opuesto a trabajar, a realizar nuestro trabajo. Pero esto que afirma este de los trabajadores al servicio del Estado en el artículo 69, que dice que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Es decir, la Secretaría del Trabajo está para dar las condiciones de que se cumpla la ley. Pero desafortunadamente no es así. Quiero darte un dato. De todas las secciones sindicales del país, la mayoría lo platicamos con los trabajadores de la educación, con toda la estructura, desde personal administrativo, personal de apoyo,
de pronto los compañeros nos preguntan y comentamos entre nosotros, ¿qué sucede? ¿Por qué la Secretaría de Educación no, perdón, por qué la Secretaría del Trabajo no hace lo propio en referencia a hacer cumplir la ley? Y tal parece que existe una táctica dilatoria para favorecer a quienes violan la ley. No se ha cumplido, y lo afirmo categóricamente, en los hechos, no se ha cumplido con los compromisos de renovación sindical. Asimismo, no se ha cumplido con lo que establece los acuerdos internacionales, tanto con la Organización Internacional del Trabajo como lo pactado, lo firmado por el TEMEC. También déjame dar otro dato, que en relación con lo que hablas de que la pregunta de la Secretaría del Trabajo, Maestros Comprometidos por México, hemos entregado un sinnúmero de peticiones y de documentos. Lo tenemos de recibido, lo tenemos firmado de recibido. Entre esos documentos, presentamos un proyecto de estatuto acorde a la nueva ley laboral. Entonces, lo que tiene que estar haciendo la Secretaría del Trabajo es crear las condiciones para que exista en realidad la libertad sindical, para que se lleve a efecto la renovación de las distintas secciones del país con libertad absoluta a través del voto personal, universal y secreto. Necesitamos, la Secretaría del Trabajo en su papel y desde nuestro punto de vista lo que tiene que estar haciendo es buscar las condiciones para que haya igualdad en este ejercicio de democracia sindical. Establecer una mesa de diálogo de las distintas expresiones políticos sindicales al interior del sindicato a efecto de determinar las reglas para la elección de dirigentes. Por lo tanto, el hacer cumplir la ley es parte del trabajo de esta secretaría. Te voy a dar un dato que tiene que ver con el gasto que se ha hecho para establecer los mecanismos de ejercicios de libertad sindical. Según datos del periódico El Senado, 3,884 millones de pesos, que convertidos en dólares se convierte en 194 millones de dólares aproximadamente. Y con estos recursos, supuestamente, se ha solventado, esto de acuerdo al economista, la creación y operación de los nuevos órganos encargados de la justicia laboral y la vigilancia de las nuevas reglas de operación y negociación colectiva de la libertad y democracia sindical. Luego, entonces, eso es, desde nuestro punto de vista, la tarea que debe de estar realizando la Secretaría del Trabajo. Pero también lo más preocupante para nuestra expresión político-sindical es que como trabajadores de la educación no observamos de manera fehaciente ese gasto, no se refleja en la realidad. Lo que tiene que ver con la democracia y la libertad sindical, definitivamente no se está aplicando la ley. Luego, entonces, también otra de las facultades de quien tiene la rectoría en el rubro educativo
la entidad, el gobierno federal, y lo que te voy a mencionar también lo establece de la ley laboral aprobada en el 2019. La rendición de cuentas. Todos los trabajadores de la educación aportamos el 1% quincenalmente de nuestro sueldo. Eso federal está revisando en qué se destinan y para qué se destina todo ese recurso. Luego, entonces, Sí, sí, un minuto para que cierres. rápidamente, gracias. Entonces, en definitiva, la Secretaría del Trabajo debe de crear las condiciones de piso parejo para las expresiones que así decidan participar. Y que no se fomente un reglamento amañado, un reglamento tramposo, y que se le dé la oportunidad a todos los compañeros que deseen participar. Quien que desee participar, que así lo haga. Gracias. Muchísimas gracias, Sotero, y también les pido a los participantes que nos peguemos al máximo de 5 minutos para cada participación. Vamos a regresar con Leo para concluir la primera ronda que quedó pendiente, y después vamos con Ricardo. Leo, te escuchamos en la primera ronda. Ya, parece que ya. Bueno, miren, aquí yo quiero colocar una idea que me parece que se nos está pasando. Y se relaciona con la propia existencia o no del sindicato como instrumento de defensa de los trabajadores, porque es posible que nos estemos desgarrando las vestiduras, nos estemos enfocando en una disputa por la dirección de un sindicato que en el fondo puede ser en realidad un cascarón, que a partir de la nueva legislación, esta ya incluso de la cuarta transformación, pues no tiene ninguna representación, no tiene ninguna bilateralidad, no tiene reconocimiento, no es parte de quien ostenta el contrato colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. El propio contrato colectivo pues no existe como tal, ¿no? La ley define de manera unilateral desde el patrón, desde el Estado, no preguntan a los trabajadores. Entonces yo creo que el primer elemento, antes incluso de definir o antes incluso de disertar la propia democratización del sindicato existente, pues tiene que ver con la defensa del sindicato, la defensa del sindicalismo. Nosotros lo hemos dicho, el sueño dorado del neoliberalismo, uno de los principios incluso fundamentales del neoliberalismo no solo es la liberalización de la economía, no solo es el adelgazamiento del Estado, ¿no? No solo es el libre comercio, es que no existan los sindicatos. La política central de los neoliberales era combatir los sindicatos. Entonces yo creo que eso es lo que también tiene que estar. Democratización del sindicato que viene de antaño, ¿no? En la que han luchado las trabajadoras y los trabajadores de la educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que se denomina el magisterio
disidente, tenemos experiencias en representaciones multirregionales que hacen valer el derecho de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? En el caso de Veracruz, que después no se pudo concretar, tenemos una experiencia de representaciones sindicales como es la nuestra, en el caso de Michoacán, que no tienen una relación legal, ¿no? Que no son la estructura sindical reconocida, pero que sí son una estructura legítima que tiene su sustento en la base magisterial, que incluso en el estado de Michoacán ni siquiera existe una representación oficial, ¿no? Si bien es cierto que la nuestra no es legal, se define a partir del diálogo con las trabajadoras y los trabajadores y se hace valer por medio de la fuerza y de la razón, ¿no? A través de un partido, los votos, o el voto corporativo del magisterio a un personaje como Felipe Calderón, o después ir a entregar el magisterio a personajes como José Antonio Meade del PRI, y poco tiempo después decirse que son o se es intelectuales de la Cuarta Transformación, ¿no? Yo creo que eso también tiene que definirnos, no solamente es discutir los mecanismos, ¿no? de los estatutos y demás, sino de lo que hemos hecho a lo largo de la propia historia de nuestras tradiciones sindicales, de los que estamos aquí, por supuesto, de todos los sectores magisteriales que existen a nivel nacional. Eso de entrada para hacer más dinámica esta disertación. Muchísimas gracias, estimado Lev, de la CENTE. Y bueno, vamos ahora con Ricardo de Gordillo sobre este papel de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social. Y bueno, tú, Ricardo, que tienes mucha experiencia en este tema sindical, recordamos también que participaste en algún momento con la CENTE en Chiapas, y bueno, también tuvimos al principio con el movimiento de Maestros por México. Ahora, ¿qué papel se tiene que llevar a cabo para pues, democratizar el sindicato y las otras entidades también que participan en ello? Gracias, Eric. Bueno, sí, efectivamente yo provengo de la CENTE. Creo que es para mí también un orgullo decirlo. Cuando se hace por primera vez la asamblea en 1979. Disculpa, hay por ahí un micrófono abierto que está tratando de a ver si nos ayudan a cerrar los micrófonos. ¿Ah? Muchísimas gracias. Creo que ya ahora sí. Pero el tuyo también está cerrado, Ricardo. No te escuchamos. No, sí, sigue cerrado, Ricardo. Ahí está. A ver, ya cerré el de LED, ahora que se abre el de Ricardo. Ya está. Abierto el de LED. Listo. No, sigue cerrado el de Ricardo. Ok, déjame. Muchas gracias. Bueno. Entonces. Ya está, listo. ¿Ya? Ya. Sí. Bueno, debo decirles que, bueno, cuando se hace la asamblea en 1979, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre, me toca presidir esa asamblea. Y ahí nace el nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A mucha honra, se llamó la primera reunión de los consejos centrales. El sindicalismo democrático, la transformación sindical, la democracia sindical pasa por la transformación política de México. En eso coincidimos plenamente con el presidente cuando él, desde su campaña,
cometió la democracia en los sindicatos y lo entendimos todos que esa democracia era fundamental para poder transformar las viejas prácticas por nuevas en el país. No tenemos la menor duda. De avanzada sindical, no le ocurre a los trabajadores de la parte. Este gobierno, que es de la Cuarta Transformación, sentimos que no puede, por supuesto que no creemos, que le crea a un sindicalismo espurio, ilegítimo, nefasto, no representativo de los trabajadores de este país y que por lo tanto tendrá que empujar la democracia en los sindicatos y en particular el magisterial. Pero además, Eric, compañeros, también es importante tener claro una cosa. La transformación de México pasa por construir una nueva cultura democrática para desterrar viejas prácticas. Y las viejas prácticas, si no entramos para desterrar las viejas prácticas a través de los formadores de la educación, que somos los maestros, los trabajadores de la educación, pues entonces no vamos a lograr nada. Tengo plena seguridad y confianza que el presidente a través de sus instituciones, y aquí le hago un llamado a la Secretaría del Trabajo, para que efectivamente promueva, como bien decía el compañero que me antecedió, los dos compañeros, que promueva las mesas necesarias para tratar de liberar los nudos que ya las leyes laborales en este país dijeron y los tratados internacionales. Hace algún piso parejo, que debería de haber voto secreto en los procesos selectivos, que debería de no usarse los recursos solo para una facción, que debería de elegirse coordinaciones independientes para que no fueran juez y parte. Todo eso que nos parece muy importante, no solo deben de ser sugerencias de la Secretaría del Trabajo, deben de ser leyes o deben de acompasar las leyes que ya están en práctica desde mayo del año pasado para que efectivamente estemos hablando de que vamos hacia la democracia que queremos. Entonces, ¿qué le pedimos a la Secretaría del Trabajo? Que nada más esté acorde con los nuevos
de transformación que vive México y que efectivamente promueva las mesas plurales incluyentes para dar paso a la democracia en el centro que urge. Gracias. Muchísimas que esta ley laboral se haya definido a partir de la firma del TEMEC, ¿no? O de la renovación del Tratado de Libre Comercio, y que la visión que se imponga ahí pues sea justamente la de los gobiernos, las corporaciones, y desde el punto de vista económico, para empezar a limitar el poder de los sindicatos. Incluso no estaban pensando realmente en los sindicatos blancos, en los sindicatos patronales o institucionales, ¿no? Estaban pensando en los propios sindicatos más democráticos que realmente luchan por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Están pensando justamente en desequilibrar esta relación que existe entre capital y trabajo, ¿no? Los trabajadores siempre estarán, o deberíamos estar, pensando en cómo beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, y por supuesto, en el terreno en que trabajamos, en este caso de la educación, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que desde ahí es una idea equivocada. Se traduce esto en una ley que piensa la democracia desde una visión liberal, ¿no? Desde una visión burguesa, la democracia reducida a una serie de órganos electorales en el que se limita solamente al depósito del voto, ya sea una urna, o bien, como hoy se podría hacer, al voto digitalizado a través de los... Al final, pues se empiezan a discutir los perfiles de los nuevos dirigentes y en el Congreso se eligen, es decir, y todo es decir, la elección es justamente hasta el final de todo un proceso asambleario y de discusión que inicia desde los núcleos de base más importantes del propio sindicato, que son las delegaciones sindicales, y empieza a escalar a las regiones, a nivel estatal, hasta que se llega el Congreso, ¿no? Pues esa es otra manera también de ver la democratización del sindicato, y resulta que cuando nosotros explicamos esto y llegamos a la Secretaría del Trabajo con alcalde, lo que nos dicen, miren, ustedes nada más díganme qué le cambiamos al estatuto, ¿no? ¿Qué le podemos quitar y qué le podemos poner aquí? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sabemos sí que hay un entendimiento y una posibilidad de muchas de las organizaciones sindicales en las que la única manera o tradición que han tenido es simplemente que pueda trabajar de tiempo completo, ¿no? Para hacer una campaña electoral, y que además dispone de todos los órganos electorales y se posiciona como juez y parte. En ese sentido, se complica el proceso democratizador de los sindicatos. Por lo que comentas, bueno, justamente se debe a esta lucha encarnizada que de pronto hemos dado contra los gobiernos, sobre todo contra los gobiernos neoliberales, que han podido cambiar las cosas, ¿no? El hecho de que el presidente de la República hoy haya tenido las facilidades también para poder estar ahí al frente del Poder Ejecutivo, tiene que ver con una serie
luchas que no solamente se limitan a la gente, ¿no? Luchas sindicales, luchas campesinas, luchas populares, luchas obreras, luchas de los pueblos que han abierto el camino hacia representantes de los trabajadores, priorizamos el derecho de las trabajadoras y los trabajadores y no vamos a estar nunca de aliados del gobierno. Podemos compartir algunas cosas, podemos compartir algunos elementos, pero no somos el tipo de representación sindical ni de movimiento sindical como algunas las existen, que han aprobado y siguen aprobando hasta hoy las leyes patronales y que se ponen del lado del gobierno, independientemente de si este es de derecha o de izquierda. En ese sentido, yo creo que se tiene que entender, no somos enemigos del presidente, por supuesto que no lo somos, pero sí estamos en desacuerdo con muchas de sus políticas, incluidas esta política educativa que se estableció a partir de entrada de este gobierno. Muchísimas gracias, Lev. Y ahora sí vamos con las preguntas sabrosas que le van a poner pues calorcito también aquí al tema. Ya sabemos, las tres entidades que ahorita están aquí presentando, pues coinciden en que se debe de democratizar el sindicato, que este liderazgo no representa a los maestros a nivel nacional, que no hay condiciones para la democratización, etcétera. Van dos preguntas importantes. Y la primera te quiero hacer a ti, Sotero. ¿Qué representa para ustedes, Maestros por México, el Baester Gordillo? ¿Qué representa también que ustedes tengan una cercanía con Morena, ¿no? También con Delfina Gómez, con Higinio, con este grupo de Texcoco? Y bueno, por supuesto que, por ejemplo, el líder de Maestros por México, pues también haya sido recientemente elegido diputado por Morena. ¿Esto no sería una contradicción? ¿Y cuál también sería la ruta que ustedes propondrían finalmente, pues para retomar o tomar la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Gracias. De manera categórica, quiero expresarte, Eric, que Maestros por México no tiene tutela de nadie. A nosotros no nos patrocina ninguna organización política. Somos una expresión político-sindical plural. Nuestro objetivo principal es la lucha y el bienestar y la defensa de los derechos laborales, sindicales, profesionales de los trabajadores de la educación. También te quiero decir que no estamos peleados con nadie. Podemos tener convergencias en común con ciertos actores. Mira, es muy fácil, voy a explicarlo muy breve. Ante la defensa del sindicalismo, leyes. La formación sindical con reglas claras de transparencia y evitar y erradicar las malas prácticas. Hace un momento te decía que la pseudodirigencia actual del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE
fueron promotores de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y hoy se ostentan, como tú ya lo conoces, como el ejército intelectual de la 4T, lo cual en realidad, créeme que no sabemos si ponernos a llorar o a reír de esas declaraciones tan vulgares. Y en relación con la pregunta anexa que me haces, de cuál sería la ruta a seguir para las renovaciones sindicales y de las secciones sindicales, perdón, y del CENTE, lo primero que se tiene que hacer, lo primero que deberían de hacer quienes asaltaron la dirigencia nacional del CENTE es de las nuevas dirigencias. La representación sindical en muchas de las secciones del país, si no es que casi en todas, y a nivel nacional, son ilegítimas, son espurias. Por lo tanto, posteriormente la renuncia de esta dirigencia, se debe emitir la convocatoria con un reglamento que esté a la altura de lo que establece la nueva ley laboral aprobada en el 2019. Garantizar libertad y democracia sindical y apegarse a los acuerdos y tratados internacionales como ya lo mencioné. Piso parejo, es decir, necesitamos una práctica, imagínate en un término metafórico, como si fuese una elección constitucional, en donde el maestro pueda ir a ejercer, el trabajador de la educación pueda ir a ejercer su voto libre, sin coacción, sin amenazas, sin presiones, para que en esta libertad y en este ejercicio de democracia sindical se pueda establecer incluso, no sé, un horario y instalar mesas receptoras, casillas, como se le quiera nombrar, para determinar en qué momento el maestro decide ir a votar por sus nuevas. Libre a través del voto personal, directo y secreto de los trabajadores de la educación. En la ley establece que la dirigencia sindical debe de consultar a sus bases en los acuerdos con el patrón, con el Estado. La ruta, pero en 30 segundos, ¿qué significa para ustedes la figura de Baestel Gordillo Moreno? Te repito, nosotros no tenemos tutela de nadie. Es una compañera que hizo su lucha sindical, que tiene su propia historia. Ya los cuadros nuevos y proyecciones que se están dando de maestros que se han integrado al sistema educativo y obviamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros respetamos mucho a todos los integrantes, a nuestros compañeros que hoy están en la decide ir en cuestiones político-partidistas, pero tenemos un objetivo común, que es el rescate del CENTE de las manos de una dirigencia espuria e ilegítima. Muchísimas gracias, estimado Sotero. Vamos contigo ahora, Ricardo. De igual forma,
¿qué significa para ti la figura de la maestra Esther Gordillo Morales, que además comparten apellido, y que bueno, y que se te ha ligado con ella y con Fernando González desde que tú eras secretario de Educación en Chiapas, en el gobierno federalista de Sabines? Y bueno, también, ¿qué ruta propondrías tú para retomar o tomar la dirigencia del sindicato? Y una pregunta también puntual, ¿tú quieres ser secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Bueno, la primera pregunta, Eric, nosotros tenemos respeto por todas las maestras y los maestros, y en particular, ya que nos está refiriendo a la maestra, nuestro reconocimiento y afecto. Sí tenemos, somos claros de que nuestro movimiento es plural, concurren ahí 30 referentes sindicales democráticos de todo el país, y por lo tanto nos tenemos que referirnos con respeto. Hay pluralidad absoluta, hay inclusión y hay diversidad de todas las propuestas. Eso lo ha demostrado a lo largo de los 2 años que tenemos activos permanentemente de manera presencial y de manera virtual del parte del Movimiento Nacional de Transformación Sindical. ¿Qué sigue? Nosotros vemos que lo que importa es un padrón confiable. No tenemos certeza hasta este momento, compañeros, estimado Eric, cuántos trabajadores de la educación estamos cuántos conformamos el CENTE, porque los procesos de manipulación ahí son muy impresionantes. Entonces tenemos que tener la certeza de quiénes somos, dónde estamos, primero. Segundo, nosotros estamos convencidos que antes de entrar a cualquier proceso electivo requerimos nuevos estatutos que le den certeza a los procesos electivos internos del sindicato. Estatutos que lo resuelvan los trabajadores de la educación, que sean legibles, entendibles y sencillos. O sea, porque los estatutos es un mamotreto de reglamentos y de números, que una cosa te dice una al principio y la otra se contradice, y entonces resulta que sí, pero no. Sí queremos estatutos transparentes y que exprese de manera abierta la voluntad de la base. Tercero, por supuesto que después queremos que hayan elecciones primero nacional, porque somos un sindicato nacional. Y si somos un sindicato nacional, se tiene que atender primero el carácter nacional del sindicato. Y luego los congresos seccionales, posteriormente los delegacionales. Además, debe de haber claridad que esos estatutos debe de expresar el piso parejo con mucha claridad, debe de tener claro los votos, los procesos de cómo debemos de elegirlo, y eso tiene que ser voto secreto, universal y directo. Y tiene que tener con mucha claridad que haya una coordinación electoral sindical independiente del sindicato para que podamos confiar en los resultados. No confiamos en que el sindicato se puede elegir en juez y parte de los procesos electivos. Ya sabemos cómo se organizan esas, ¿no? Y por último, las cuotas sindicales no pueden estar al servicio de un grupo faccioso del sindicato. En todo caso, la Secretaría tendría que retirar los recursos hasta que pase un proceso electoral y que efectivamente gane quien gane. Y de esta manera es como nosotros sí podemos entender que estaríamos enrutando un sindicato de nuevo tipo. Y tu última pregunta. Mira, yo creo que el Magisterio Nacional, todos, si tú le preguntas, en algún momento quieren representar a sus compañeros, pero eso no lo podemos decir nosotros. Si queremos que efectivamente sean los trabajadores quienes opinen, si queremos nuevos perfiles, si queremos que sea desde abajo, si queremos procedimientos democráticos, si queremos una ruta distinta de sindicalismo, que lo decidan los maestros. Ellos lo deben de decidir,
independientemente del corazón que cada dirigente tenga, tiene que pasar por la voluntad expresa de los compañeros de ese país y que ellos digan quién quieren de dirigente, de manera abierta, transparente, democrática, con los procesos de auscultación más profundos que debe de haber. Nosotros estamos de acuerdo en que resuelto un proceso estatutario, Como periodista jamás he escuchado a alguien que diga, el Baester es mi amiga. Y bueno, siempre apelando a la pluralidad. Leo, ¿qué significa para ustedes la figura de el Baester Gordillo? Pero también, ¿qué significa para ustedes la figura de Adela Piña Bernal? Llegó al Congreso con la bandera de que era perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así se mantuvo en el Congreso, y ahora al frente del UCICAM. ¿Es su compañera? ¿No es su compañera? ¿Hay una traición ahí? ¿Qué pasó con esta figura? Y también, ¿qué ruta propondrían para la democratización del sindicato? Bien, Eric. Bueno, voy a empezar al revés de cómo me haces las preguntas, ¿no? Primero tendríamos que eliminar el régimen de excepción laboral, porque es el régimen de excepción laboral lo que está limitando la propia existencia del sindicato, está atentando contra los derechos sindicales y los derechos laborales y profesionales del magisterio. Entonces, pues sería para recuperar el instrumento, ¿no? Porque hoy está, digamos, desdibujado. Lo segundo es que tenemos que hacer una discusión nacional, los actores que queremos democratizar al Sindicato de Trabajadores de la Educación, para colocar elementos mínimos de lo que entendemos por democracia desde nuestros propios actos y desde nuestras propias tradiciones democráticas, si es que las tenemos. Si no, esto se puede convertir en el regreso de los grupos que ya estuvieron al frente del sindicato, que se ligaron durante décadas, establecieron cacicazgos, como en el caso del Baester Gordillo, y se ligaron durante décadas a las políticas neoliberales, ¿no? Que legitimaron las políticas neoliberales desde los años 90, que estuvieron ahí en el acuerdo por la calidad educativa, que es el antecedente de este régimen de excepción laboral, y que han sido parte también de la persecución política de las disidencias magisteriales, ¿no? Yo creo que por eso tiene que haber una definición clara de los grupos, de los colectivos, de los movimientos que están en lucha por la democratización del sindicato, para que esto no se convierta en un revés, ¿no? Lo otro, efectivamente, yo creo que primero tiene que caer la cabeza del CENTE, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo en que empiecen a construir el terreno favorable para que la corona otra vez se la lleve el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las mismas cúpulas que han estado ahí por décadas, aunque no los personajes se repiten al frente de la titularidad de la Secretaría General, pero son las cúpulas que se han establecido ahí durante mucho tiempo. Y nos parece que primero tiene que caer la cabeza del CENTE, esa es una cuestión fundamental, y después entonces discutimos la renovación de las dirigencias seccionales en los estados. A mí me parece, en desacuerdo con lo que han comentado aquí, que no puede ser con el estatuto laboral del CENTE. Nosotros no podemos jugar con sus reglas. Definitivamente se tienen que establecer reglas excepcionales, porque estamos frente a una situación excepcional, estamos frente a años de cacicazgos. Estamos frente a una cuestión que ha sido un lastre para la democracia sindical y magisterial a lo largo de nuestra historia. Tiene que ser una serie de reglas excepcionales. No puede instituciones, incluso reconocidas a nivel internacional, para que esto sea realmente una cuestión transparente. Para nosotros, el Baester Gordillo ha sido el peor lastre de la democracia que ha tenido el magisterio a lo largo de su historia, ¿no? Si bien es cierto que la exoneran,
manera judicial, las leyes. Es sabido de todas y de todos su enriquecimiento ilícito. Es ilógico creer un enriquecimiento a tal magnitud de los que somos parte del magisterio, sabemos cuánto ganamos. A mí que me revisen las cuentas y a toda la dirección sindical de la sección 18 para que vean lo que realmente ganan los maestros de abajo, ¿no? Los que no nos hacemos ricos a partir de las cuotas sindicales y menos de la corrupción. Piña no es de la CENTE. Nosotros no participamos con candidatos en los procesos electorales. Creo que lo define muy bien Julio Astillero, a ver si recuerdo más o menos las palabras, ¿no? La CENTE tiene autonomía sindical, es apartidista. Sin embargo, muchos de sus militantes en lo particular, en su individual, en la individualidad, seguramente se identifican con lo que se podría denominar la izquierda electoral. Yo no me imagino un grupo democrático del magisterio que sea realmente democrático, que se ligue con el PAN, que se ligue con el PRI o que se ligue con cualquier partido de la derecha. Pero eso lo hacen de manera individual. Nosotros no tenemos diputados, nosotros no tenemos funcionarios. Adela Piña es parte de quien estableció este régimen de excepción laboral contra el que nosotros estamos. No la reconocemos como parte de nosotros. Yo creo que no era necesario desligarnos de ella como ella se desligó. Para nosotros no es necesario. Lo hemos dejado claro. No participamos de manera colectiva, institucional o como CENTE de ningún proceso electoral. Tampoco proponemos secretarios de educación y mucho menos funcionarios. Nuestra realidad y nuestra radio de acción se encuentra en el movimiento magisterial y en el movimiento sindical. Muchísimas gracias. Y ya vamos a ir cerrando también para pasar las preguntas del auditorio. Por favor, que las siguientes respuestas sean muy cortitas, máximo 3 minutos, para que demos paso. Y el auditorio también tiene, por supuesto, la oportunidad de participar en esa que como está interesante y que pues, nos ha abonado muchísimo al respecto. Sotero, bueno, ya estamos de acuerdo en varias cosas, ¿no? No este sindicato, pero ¿por qué Maestros por México, ¿no? ¿Por qué sí Maestros por México y por qué no Lente y por qué no Movimiento Nacional de la Transformación para la transformación del sindicato? ¿Por qué ustedes sí y los otros no? ¿No? ¿Y qué personaje crees que es el gallo, por así decirlo, y de manera más corta, de Maestros por México para estar al frente del sindicato? Gracias. Como te dije hace un momento, Maestros por México no estamos peleados con nadie. Nosotros podemos tener divergencias, pero podemos sentarnos a platicar si coincidimos en en partes del proyecto que tiene que ver con la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mira, Eric, el hecho de estar en activo me permite y me da la oportunidad de ver a diario los problemas que lo primero que se tiene que hacer al interior del CENTE es, obviamente, la renuncia de la dirigencia, pero la renovación de la dirigencia con un estatuto armonizado con la nueva ley laboral aprobada en el 2019. Maestros por México ha presentado y hemos entregado, tenemos firmado de recibido, en donde presentamos ese nuevo estatuto totalmente nuevo, en donde se le permite participar a todos los compañeros y no hay coacción. Tercero, 3. ¿Por qué Maestros por México? Porque en las 3 líneas de acción que te di, nosotros tenemos y defendemos de manera categórica la educación, particularmente la educación pública. Eso es algo que se tiene que decir, el fortalecimiento del normalismo.
es importante también la reivindicación de los maestros en sus derechos laborales, sindicales, profesionales y humanos, educativo y sindical. Cuando hace un momentito que te decía la idea de por qué me da mucha satisfacción estar en activo y me da la ventaja de conocer los problemas, mira, lo que tiene que ver con la responsable del USICAM a nivel nacional, si tú te das una vuelta en los estados, simple y sencillamente USICAM no está funcionando como debiera ser. Nosotros apostamos a que el bienestar y el beneficio debe estar primero sentado en los trabajadores de la educación y no se trata de acceder simplemente al poder por el poder. Esas son las razones por las cuales Maestros por México creemos y estamos convencidos que debemos asumir una responsabilidad histórica en relación con la renovación de las dirigencias seccionales y del nacional. Muchísimas gracias, estimado Sotero. La misma pregunta, igual para ti, Ricardo. ¿Por qué tu movimiento, el Movimiento Nacional de la Transformación Sindical, y por qué no los demás, ¿no? ¿Qué tiene de diferente lo que tú representas? Y bueno, ya hice esa pregunta. ¿Quién es el bueno? Si vas tú, si hay otras figuras dentro de tu movimiento para dirigir al sindicato. Tu micrófono, Bueno. por favor, gracias. Bueno, mira, primero, nosotros sí estamos convencidos que debemos de juntarnos todos para empujar de manera concreta, plural, incluyente, en el marco de la diversidad amplia de lo que representa el Magisterio Nacional, la democracia en el CENTE. Nadie debe estar fuera, salvo los que hoy ostentan el CENTE, que son educativa que mejore condiciones de vida, y los que se oponen a la reforma laboral, pues son los que están al frente del CENTE. Entonces, lo primero que estamos convocando nosotros es, hay que sumar a todos aquellos susceptibles de poder superar las diferencias para empujar una verdadera transformación democrática del CENTE desde abajo. Primero. Segundo, cabemos todos. Ahí nadie tiene por qué decirle que este color y que no. A ver, el CENTE no es más que la expresión genuina más amplia de todos los colores y sabores que hay al interior de toda la clase trabajadora de ese país. Ahí hay una tradición de lucha de décadas, de compañeros que vienen luchando hace 40, 50 y 60 años. Los maestros han sido los que han acompañado a todas las grandes revoluciones de este país. Hay que revisar la historia y lo seguirán haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporemos a todas las expresiones democráticas, todas del color que sean, superar las diferencias para empujar un sindicato, aunque ahí tengamos ahí de todo tipo, nos tenemos que poner de acuerdo, porque el CENTE debe de devolverse el brillo que tuvo en algún momento. Y estamos en la intemperie, estamos por los suelos. No hay bilateralidad de ninguna forma con el sindicato y la comunidad. El maestro quiere un salario profesional para que nos estemos quitando estos enredos que subsicamen, nos ponen la zanahoria y que luego aquí, luego no, y ahora necesitan no sé cuántos años. Y miren, vamos a luchar por un salario profesional para los trabajadores de la educación en este país. Hay que ponerse de acuerdo en eso. Y bueno, y nos parece que hay que devolverle la legalidad al CENTE. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes vean todo lo que se está haciendo a nombre de la legalidad, a nombre. La primera pregunta que nos teníamos que hacer
Juan Díaz de la Torre, cuando la profesora cae presa, producto de lo que haya sido del gobierno del PRI, efectivamente, no hubo Congreso Nacional para nombrar Juan Díaz de la Torre. Se fue Juan Díaz de la Torre, llegó Alfonso Cepeda, no hubo Congreso Nacional para nombrar a Alfonso Cepeda. Y los estatutos lo dicen. Entonces, pues son ilegales. Están en ilegalidad total. Y por lo tanto nosotros tenemos que recuperar la legalidad en el sindicato. Otra cosa que es muy importante. Nos dice Eric, ¿por qué el Movimiento Nacional de Transformación Sindical y por qué no la coordinadora? No, nosotros no estamos en esa, Nosotros no queremos ninguna diferencia ni con la CENTE, ni con Maestros por México, ni el FLU. Ponernos nosotros. No. Lo que importa es cómo nos juntamos todos para que en un ambiente de cordialidad superemos nuestras diferencias y vamos por un sindicato de la altura que requiere el CENTE, de la altura que requiere la transformación política de este país y de la altura que requiere la gran transformación educativa de México. Para eso nos debemos de poner de acuerdo. El maestro tiene que ponerse de acuerdo. Ni modos que sigamos discutiendo una coma y que porque él y que no él, no hombre, eso lo tenemos que superar. Estamos en pleno siglo XXI y nosotros no tenemos diferencias con nadie. Los que están al frente del CENTE sí, porque ellos sí los consideramos un obstáculo para que haya avance en el trabajo educativo, en el proceso educativo y avance en las relaciones laborales de este país. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, finalmente, Lep, ¿por qué la CENTE? ¿Por qué los maestros deberían de voltear a ver a la CENTE y olvidarse de los otros grupos? Y bueno, realmente yo no he visto si la CENTE está levantando la mano para decir yo voy por la dirigencia nacional o alguna sección. Un poquito sobre esto, por favor. Fíjate que das al clavo ahí, Eric, porque yo quería aclarar esa situación. Pues nosotros no estamos en campaña electoral, no estamos en campaña política, no tenemos planilla, no tenemos como propósito fundamental la dirección del CENTE. Como dicen en la filosofía, la teleología de la coordinadora no es llegar a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El sindicato es un instrumento, como muchos otros, para defender a los trabajadores, así lo entendemos, pero nos percibimos y nos definimos como un movimiento social y popular que tiene dimensiones mucho más amplias. Esto tiene que ver con el proceso democratizador del país, es un proceso que nosotros hacemos desde abajo, desde las comunidades donde estamos trabajando. Tiene que ver también con un proceso democratizador de la educación. Y esto no es porque nosotros hayamos presentado en papel cosas, ¿no? Porque tenemos experiencia desde hace más de 20 años en educación popular y en pedagogías críticas que se concretan y se materializan en proyectos, ¿no? De alfabetización popular, en escuelas integrales, en libros de texto alternativos, en diseños y trayectos de formación de los educadores y las educadoras críticas. O sea, en ese sentido nosotros no, ya, incluso les decía que en el 18 no existe aquí el CENTE, existe solamente una comisión ejecutiva, nosotros somos un movimiento legítimo, pero eso no es suficiente, el sindicato simplemente es un instrumento limitado. Yo creo que hay que ver un poco más allá. Entonces, y lo otro, hemos establecido una política de alianzas y de acercamiento con todos los sectores magisteriales, pero definida a partir de una cosa, Eric, compañeros, compañeras. Con la base todo, con los compañeros de base no tenemos ningún problema. Problemas con aquellas dirigencias que han sido hostiles al magisterio, que han sido vendidas al Estado y a los patrones, las de hoy y las que han sido antes a lo largo de la historia del magisterio en nuestro país. De ahí en adelante, nosotros dialogamos con todas y todos los maestros de base. Y si me permites, nada más para entrar en diálogo aquí también con los compañeros del chat, es cierto, aquí algunos de los compañeros nos preguntan que tenemos que hacer una diferencia entre el sindicalismo y la educación. Nosotros queremos que no, porque
Al contrario, una limitante de los sindicatos es que no tienen proyecto pedagógico. Y afortunadamente nosotros sí tenemos un proyecto pedagógico, lo llevamos a la práctica, porque también tenemos intereses como base y como trabajadores. Donde también me digan un mensaje que le quieran dar a Alfonso Cepeda Salas. Y la pregunta que yo les haría también es, ¿conformarían un frente común? La dejo aquí para calentar la mesita. Sotero, comencemos contigo, por favor. Primero, me voy a referir a la segunda pregunta, el segundo planteamiento que haces. Por supuesto, desde luego que Maestros Comprometidos por México estamos abiertos al diálogo y a sentarnos en una mesa en la cual podamos definir una estrategia, pero no solo se trata de un acercamiento por acceder al poder. Nosotros hemos dicho que es necesario que las dirigencias, las nuevas dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben de estar al servicio de sus representados y que basta ya de solamente llevar a cabo proyectos de tipo personal. Los representantes sindicales son quienes deben de estar a las órdenes de sus representados. Ahora hay otra cosa, Eric, compañeros de la mesa, decirles que también hay una nueva generación de jóvenes que están aprendiendo, que están revisando cómo es el procedimiento, cómo es el actual, no solo de la dirigencia, de la pseudodirigencia, sino también de las distintas expresiones. Entonces, por supuesto que sí, en cualquier momento que así se decida, traigo la representación y la voz de la Coordinación Nacional de Maestros Comprometidos por México, encabezado por el maestro Tomás Vázquez Vigil, y por supuesto aquí expreso de manera categórica que en los puntos que haya convergencia, por supuesto que estamos en la idea de platicar con el único objetivo de lograr la democratización, la libertad sindical y, por supuesto, la renovación de las dirigencias en las secciones y en el Comité Ejecutivo Seccional a través del voto personal, directo y secreto. Y respecto a lo que le diríamos, el mensaje a Cepeda Salas, de pronto quisiera no desgastarme en decirle algo porque créeme que pueden ser muchas cosas. A la persona que miente, a la persona que intenta burlarse de la inteligencia y sobre todo del Magisterio Nacional de los Trabajadores de la Educación, a la persona que no rinde cuentas, a la persona que trata de engañar constantemente, se le llama farsante. Y nos podemos remitir a la semántica para determinar qué significa esa palabra. Entonces, basta ya de farsas y que muchas gracias, Sotero, muy claro para el mensaje a Alfonso de Pérez. Bueno, dices que habrá muchas convergencias, y aquí lo hemos considerado en muchas cosas. Yo creo que la mayor divergencia va a ser quien lleve el bastón de mando. Ahí se va a poner buena la discusión. Ricardo Aguilar, las mismas preguntas, por favor. Gracias. Primero, nosotros sí creemos en un frente común. Nosotros sí vamos por un frente común. Y además, comentarles que nuestra
Asamblea Nacional Representativa ayer, que tuvieron poco más de 500 compañeros reunidos aquí en el Estado de México, que provinieron de todo el país y de expresiones democráticas diversas, resolvimos celebrar el 4 de diciembre en el Monumento a la Revolución. Solicitaremos permiso para que nos lo puedan facilitar, la Asamblea Nacional de Bases. Ahí aspiramos concentrar 3,000 liderazgos provenientes de manera plural, incluyente de todo el país, para empujar el tema de la democracia en el CENTE, con dos objetivos. El primero, los aspectos básicos que nos unen frente al tema de la democracia, y dos, el esbozo concreto de lo que podrían ser un nuevo estatuto democrático del CENTE, desde la base. Ya ese acuerdo lo vamos a empujar, vamos a invitar a todos, y por supuesto desde ahora les invito a los compañeros que estén aquí, los vamos a invitar a todas las otras expresiones que no están aquí, pero es una convocatoria abierta e incluyente. Y termino con dos cosas. No hay forma de construir un sindicalismo democrático si no nos incluimos todos. Para que haya éxito, deben de estar todos. Esa es mi propuesta. Y el mensaje que le diría a Cepeda es: la simulación termina por agotarse y termina imponiéndose la verdad. No tenemos la menor duda que todo líder simulador tiene fecha de caducidad. Gracias. Muchísimas gracias. Ricardo, finalmente, Velázquez, las mismas preguntas, por favor. En estos días próximos, el 14 de septiembre, estamos convocando una convención estatal de trabajadores de la educación en Michoacán, y ahí vamos a definir muchas cosas con los otros sindicatos. Pero justamente esto me sirve para comentarles que nosotros hacemos alianza con los trabajadores, no con las dirigencias sindicales, institucionales, oficiales o no oficiales. Con los trabajadores todo, con las dirigencias sindicales nada, ¿no? Particularmente las que no se han definido dentro del territorio de la democracia. Y no me desgastaría en un mensaje para Alfonso Cepeda Salas. Finalmente, él es un títere servil del Estado, del gobierno. Creo que el mensaje tiene que ser para Delfina y tiene que ser para el gobierno federal. Si ellos están pensando un sindicato corporativo, un sindicato servil, hay que voltear a ver a los interlocutores de los que hemos defendido, a las maestras y a los maestros. De un solo minuto, y quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo de que hayan estado aquí, de que hayan aceptado este diálogo. Yo he estado en mesas, en reuniones con Mesas con México, con el CENTE, con la CENTE, bueno, con el Movimiento Nacional de Transformación del Estado, pero con todos hemos estado discutiendo y abonando cosas, y muchísimas gracias. Lástima que no vino la representación del CENTE, pero bueno, eso también nos dice muchas cosas. Un minuto de cierre, Sotero. Bueno, empezamos contigo, Ricardo. Un minuto de cierre. Últimas palabras con lo que te quieras despedir. Yo quiero agradecerles a todos, en particular a Manuel Gilantón, al doctor, a ti, Eric, a todo el equipo que hace Educación Futura. La verdad es que ya hacía falta una expresión académica, responsable, de gran altura para México. Ustedes lo representan. Por eso acepté, porque son serios y comprometidos con la tarea educativa, y esta mesa sindical abona en esa ruta. Yo les agradezco mucho este tipo de instrumentos que nos ayuden a llevar la voz de lo que nosotros pensamos,
y creo que ayudará mucho a lo que estamos buscando en México. Y también saludo a mis compañeros que me antecedieron en la palabra y a todos los compañeros que nos están acompañando en este Zoom. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por esta apertura al diálogo, por esta confrontación de ideas. Lev, un mensaje final, por favor. Sí, bueno, Eric, pues, ¿qué les puedo decir más? Quiero aprovechar aquí para hacer un anuncio sobre los problemas que tenemos en el estado de Michoacán, una denuncia. Hasta hoy hay 28,000 trabajadores que no hemos cobrado nuestras quincenas, que ahora el día 14-15 ya serían 3 quincenas sin que podamos gozar de nuestro salario, que vivimos un gobierno corrupto que ha desviado los recursos de la nómina educativa, que estamos en un estado, nos encontramos en un estado en crisis de todos los sectores de la educación, desde nivel básico hasta nivel superior, que hoy hay manifestaciones del Poder Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, de todo el mundo, que pues hacemos esta denuncia para que haya una intervención inmediata del gobierno federal. Ya la está viendo. Hoy tuvimos una reunión con el gobierno de la República. Ojalá que podamos tener buenos resultados en nuestro. Por la invitación, agradezco también a los compañeros de la mesa que estuvieron en esta mesa de análisis y a ti y a todos sus compañeros colaboradores. Mira, 5 puntos rápido, brevemente. Maestros Comprometidos por México, no estaremos de acuerdo y no aceptaremos que se den las renovaciones sindicales sin el establecimiento de un reglamento que sea justo, que sea equitativo para la libertad y la democracia sindical para elegir a los representantes de nuestro sindicato. Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que revisen, analicen y reflexionen sobre el presupuesto que se destinará en el rubro educativo. A los diputados locales de cada entidad y a los senadores de la República, también les invitamos a que revisen qué sucede con el proceso de la asignación de plazas. Nosotros sostenemos y podemos comprobar la gran corrupción que existe en la asignación de plazas. En el caso de varias secciones del país, existen actualmente dirigentes que se han autopropuesto plazas, no solo de maestros, de horas frente a grupo, de plazas, de directores, de subdirectores, de jefes de enseñanza, de supervisores, de jefes de sector. Y eso es grave. Al señor presidente de la República, reconocemos el esfuerzo que hace para erradicar la corrupción y reconocemos la derogación de la anterior mal llamada reforma educativa. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque las prácticas en la asignación de plazas en varias entidades de la República siguen igual que antes, si no es que peor. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le decimos que el lugar que usted ha apartado para la renovación de las dirigencias sindicales, la silla que está esperándolo se está cansando y no se puede postergar más la renovación de las dirigencias sindicales. Le tomamos la palabra al presidente. Somos una expresión política sindical convencido de los nuevos tiempos. Vayamos pues a ejercer nuestro voto personal, directo y secreto, de manera libre, sin amenaza, sin miedo, sin acarreo, sin coacción. Queremos libertad y transparencia que los tiempos exigen. Finalmente, termino con la siguiente frase. Ya no es tiempo y no es suficiente solamente de una democracia sindical participativa, representativa. Se debe acceder ya a una democracia sindical participativa. La ley dice que ya no hay congresos, ya no se va a levantar la mano. Todos los trabajadores de la educación debemos ejercer libremente nuestro voto y elegir a quienes nos deben de representar. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos han acompañado durante esta jornada. Vienen días muy interesantes también. Viene la conferencia de Manuel Gil, la conferencia de Sergio, la conferencia de Telvina Sandoval. Va a estar también Eduardo Baco, viene también Mario Chávez de la DGES, de la DGES Sumadora, en fin, un montón de cosas. Nos estamos viendo mañana en el otro día de la jornada educativa y continuaremos, por supuesto, el debate. Muchísimas gracias a los tres representantes de los movimientos sindicales y Sergio, finalmente pues, ayúdanos a cerrar este día. No, bueno, al contrario, de veras que estamos muy